La reforma pensional en unos meses, exactamente en 2025, iniciará a regir, pero desde ya ustedes los colombianos pueden pasarse de los fondos privados a Colpensiones. Por eso hoy quiero darle la bienvenida al viceministro de Pensiones, Iván Jaramillo. Bienvenido a RTVC Noticias. Un gusto estar con ustedes, Angie, y me da mucho placer saludarlos a todos. Viceministro, iniciemos de una vez. Muchos colombianos me han preguntado cómo pueden pasarse, si lo pueden hacer de manera virtual, si pueden ir presencial y si desde ya se puede hacer. Sí, nosotros mantenemos de todas formas el requisito de doble asesoría antes de la efectividad del traslado. Los interesados en el traslado deben comunicarse con su actual administradora de fondo de pensiones, manifestar la intención de trasladarse, se le va a dar una asesoría, luego en la AFP de destino, si es el régimen de prima media o el régimen de orden individual, se le da una nueva asesoría, con base en esa información se toma la mejor decisión y se habilita el traslado. ¿De casualidad hay algún plazo para estos traslados? Son 2 años, es decir, que la reforma, como fue promulgada el 16 de julio de 2024, solamente se podría ejercer esta facultad para los que tienen esa imposibilidad hasta el 16 de julio de 2026. Muchos colombianos también me escribían y me decían que en varios fondos privados se estaba presentando ciertas trabas. ¿Cómo hacer que estas semanas cuenten? ¿Cómo reportar, ejemplo, algunas inconsistencias que se puedan presentar? Sí, por eso es importante que los que nos escuchan hasta ahora estén siempre pendientes de la disciplina de reporte de semanas trabajadas en sus historias laborales para evitar estos inconvenientes. ¿Y cómo se puede hacer Cuando eso? esto sucede, cuando ya hay inconvenientes, las administradoras de fondos de pensiones, en este caso los fondos privados o Colpensiones, deben corregir las historias laborales contra los certificados laborales que aportan los afiliados. Es decir, si hay un vacío en la historia por unos tiempos no reportados, por falta de cotización o por falta de afiliación, con la certificación laboral se hace todo el trámite de habilitación de estos periodos con el pago de los aportes con mora sin lugar a ello o el cálculo dependiendo de la situación específica de cada una de las personas que presenten esta situación. Vice, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las personas que completaron las semanas pero no tienen la edad suficiente? Si un afiliado o afiliada que hasta ahora nos escucha ya tiene las semanas pero no ha completado la edad, no debería dejar de cotizar por 2 razones. Primero, porque mientras cumple la edad, en la medida en que cotice, lo que entiendo de la pregunta es que han cotizado el mínimo de semanas. En la medida en que mejore el número de semanas o el número de aportes, va a mejorar el reconocimiento de pensión. Y segundo, muy importante, si no se cotiza durante un periodo de más de 3 años, no van a tener cobertura en invalidez y muerte, y eso sí son riesgos que no se pueden prever. Por eso es importante siempre estar cotizando para mantenerlas altas, la actividad de cotización que garantiza la cobertura en caso de presentarse siniestros por invalidez o muerte, adicionalmente a mejorar la tasa de reemplazo de la pensión. Luego, para los que ya tienen las semanas y les falta la edad, no se puede reconocer realmente la pensión de vejez porque faltan unos requisitos de causación, pero el consejo es a mantener la cotización para mejorar la tasa de reemplazo, esto es el monto de la pensión, y la cobertura en invalidez y muerte, mantenerla. Por ejemplo, el 16 de enero vence el plazo para aquellos colombianos que ganan hasta 3 millones de pesos, puedan elegir la administradora que les va a gestionar el excedente de sus aportes a pensiones. Si no se llegan a registrar, ¿qué puede pasar y cómo también lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden registrar? Sí, el decreto 1225 de 2024 establece justamente ello. Con la entrada en vigencia del nuevo sistema de protección integral a la vejez, la invalidez y la muerte, los colombianos y colombianas que vengan hasta 2,3 salarios mínimos van a cotizar todas Colpensiones. Los que vengan una cifra superior a los 2,3 salarios mínimos, en función de lo que se fije el salario mínimo, será una cifra superior. Sobre ese excedente deben cotizar una administradora, el componente complementario de ahorro individual, lo que se va a denominar ACAI. Deben escoger una CAI los que vengan más de 2,3 salarios para que sus aportes en el excedente de 2,3 salarios sea administrado por estas ACAI. Si no lo escogen, lo que dice la ley es que va a haber un mecanismo aleatorio de dispersión de estos afiliados para que haya amparo y cobertura en cabeza de la CAI que corresponda en ese momento. La CAI es una actividad nueva que van a tener las entidades que quieran administrar el componente de ahorro individual con la ley 2381. Vice, ahora expliquemos esto de la doble asesoría, que muchos nos estarán preguntando, bueno, ¿y esa doble asesoría qué funciona, qué es, cómo hacerla regir? Es simplemente una llamada al fondo de origen para que les den una especie de explicación, una pequeña clase de cómo funciona el sistema y en su situación específica cómo se generaría una pensión por la cobertura de invalidez, vejez o muerte. Luego, en el fondo de destino al que yo aspiro a trasladarme, me hacen la misma clase con las mismas proyecciones para saber en mi caso particular cómo va a ser mi situación pensional. Con base en ese buen consejo, en esa información, yo tomo una decisión.
y esa decisión informada es la que luego se materializa con ese traslado. Gracias, viceministro, por esta explicación acá en RTVC Noticias. Muchas gracias, Angelina, mucho gusto, un saludo a todos.